Amigos, hoy Pastor Julius está predicando, pero como él no habla español, yo he traducido su sermón y ahora lo presento a ustedes a mi manera, pero usando las palabras de Pastor Julius. Pastor Julius dice así: esta historia tiene lugar después de la última cena de Jesús con los discípulos en el aposento alto y antes del arresto de Jesús. ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre Jesús? ¿Qué hizo Jesús en esa historia? Bueno, déjame leer Lucas 22, versículos 39 hasta 46. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en la tentación. Bueno, dice Pastor Julius que a veces cuando estamos manejando vemos señales de peligro en la calle. Luces brillando, flashando, ¿verdad? Stop signs. Vemos anuncios en la carretera, quizás en unos electric billboards, ¿verdad? Vemos muchos señales cuando estamos manejando, y esos señales son señales de advertencia, indican y advierten a los conductores de una carretera peligrosa que tienen por delante. Cuidado. Aguas. Estén alertos. Seguir las señales de advertencia es siempre sabio. No seguir las advertencias podría ser catastrófico. En este texto, la primera cosa que Jesús hace es advierte a sus discípulos contra la tentación. Esa advertencia es como un señal brillando, ¿verdad? Primero notemos en la historia que Jesús advierte a sus discípulos que no ceden a la tentación. La Biblia señala que, un recurso que se llama NIV-SB, es el Study Bible de la Nueva Versión Internacional, señala que la palabra tentación se refiere a una prueba severa que podría llevar a una vacilación de la fe de los discípulos. Entonces, cuando Jesús instruyó a sus discípulos a orar para que no cayeran en la tentación o a la prueba, me imagino que Jesús básicamente las advierte de un camino peligroso por delante. Jesús advirtió previamente a los discípulos a través de Pedro de este peligroso viaje en el versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo.
Esa palabra ustedes es plural. Y por lo tanto, esta advertencia dirigida a Pedro fue para todos los discípulos de Jesús. Satanás quería destruir a Pedro y al resto de los seguidores de Jesús. Jesús sabía que después de su arresto, sus enemigos fijarían sus ojos en sus discípulos, arrestarlos, perseguirlos e incluso matarlos cuando tuvieran la oportunidad. Notemos que Jesús señaló a Satanás como la fuente del complot para destruir a sus discípulos. La tentación, la tentación del maligno fue el desafío de Satanás a los discípulos a desertar, a abandonar, como lo que le pasó a Judas y lo que pasará a Pedro y el resto de sus discípulos. Bueno, para la aplicación, hoy en día Satanás todavía tienta a los creyentes a desertar, a abandonar, a dejar de seguir a Jesús. Es difícil mantener nuestros ojos en Jesús cuando enfrentamos tormentas en la vida. Recuerda la historia de cuando Pedro caminó sobre el agua. Recuerdan, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Pedro que viniera a él mientras que Pedro caminaba sobre el agua. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua hacia Jesús y sus ojos estaban puestos en Jesús. Pero, dice la palabra, cuando Pedro vio el viento fuerte y las olas, se asustó y comenzó a sentir el viento fuerte. Que él comenzó a hundirse. Mateo 14:30. Entonces Jesús salvó a Pedro y le preguntó, ¿por qué dudaste? El diablo todavía nos tienta a dudar, nos tienta a apartar nuestros ojos de Jesús. El diablo nos tienta a desobedecer y dejar de vivir nuestras vidas para Jesús. El mismo Pedro, en su carta, se refiere a Satanás como el enemigo de los creyentes. Es alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los seguidores de Jesús en todas partes deben ser conscientes de la intención del enemigo. Su intención es buscar y destruir. Jesús y sus discípulos nos han advertido claramente en la Biblia. La pregunta para nosotros hoy entonces es ¿estamos prestando atención a esta advertencia? Las tentaciones de varios tipos son reales y vendrán a todos los que creemos en Jesús. Esa es la mala noticia. Pero las buenas nuevas se encuentran en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, donde dice Pablo, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que
resistir. Bueno, ¿cómo evitamos caer en la tentación? La respuesta de Jesús a sus discípulos en esta historia es bien claro. La manera en que evitamos la tentación es por medio de oración. Oración. Ese es el segundo punto de énfasis en el texto de hoy. Jesús quiere que sus discípulos sigan orando para vencer la tentación. Jesús no solo instruyó a sus discípulos a seguir orando para que no cayeran en la tentación, Jesús también mostró a sus discípulos sus ejemplos de oración ferviente y sumisa que vence la tentación. En su evangelio, Lucas menciona varios casos de Jesús orando al menos 10 veces. Y en por lo menos 5 de estos casos, Lucas describe a Jesús enseñando sobre la oración a sus seguidores. En la historia de hoy, Lucas escribe que Jesús se arrodilló y oró. Arrodillarse es un ejemplo de una postura de humildad y de reconocimiento del gobierno de Dios, su control sobre todo. Cuando Jesús se dirige a Dios como Padre, en el versículo 42, es importante que yo les recuerdo a ustedes el tipo de relación íntima que ustedes también tienen con Dios. Ustedes también, igual como Jesús, pueden acudir a Dios con todas sus preocupaciones, con todos sus líos, con todos sus fracasos, con todos sus sueños destrozados, sus corazones heridos y sus almas quebrantadas. Aún así pueden acudirse a Dios, igual como Jesús lo hizo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Aquí se encuentra una invitación, hermanos. Dice Lucas en el versículo 44 que en su naturaleza humana Jesús estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía al suelo como grandes gotas de sangre. Sin embargo, incluso en medio de tal agonía, Jesús nos mostró un ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. Cuando Jesús ora en el versículo 42, dice allí, Padre, si quieres, toma de mí esa copa de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El autor de Hebreos da un comentario apropiado sobre la vida de sobre el tipo de oración que Jesús ofrece en la tierra. En Hebreos 5, versículo 7 dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aplicación esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que oraste a Dios en tal agonía de espíritu? Muchos creyentes testificaron que así era, como se sentían mientras oraban en medio de su sufrimiento por el dolor físico, la pérdida de sus seres queridos y los desastres naturales. Las personas sienten la tentación de lastimarse a sí mismas y lastimar a otras personas en lo que dicen y hacen
cuando están sufriendo, cuando están bajo tanto estrés, cuando están enfrentando problemas grandes. Cuando te encuentras en alguna de estas situaciones, lo correcto es orar y seguir orando. O el enemigo te zarandeará como a trigo. Como Jesús, nosotros como creyentes debemos orar con fervor, honestidad y sumisión, confiando en que Dios siempre hará lo que sea bueno para su pueblo. Aprendamos a decirle sinceramente a Dios, como lo hizo Jesús: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Pregunta esta mañana: ¿estamos orando a Dios con reverente sumisión? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios en medio del sufrimiento? ¿Estamos dispuestos a confiar a Dios en oración las personas y las situaciones que nosotros no podemos cambiar? ¿Estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, incluso si su voluntad para con nosotros significará pasar por sufrimiento o tiempo de prueba para obedecer a Dios? Aprendamos del ejemplo de Jesús de ser obedientes a Dios y estemos animados por Él, incluso al enfrentar pruebas o tentaciones severas. Hermanos, sigamos orando para que nosotros no cedemos a la tentación. El viaje que tenemos por delante puede ser un desafío, pero nuestro amado Señor y Salvador Jesús ha prometido estar con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Amén. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por enseñarnos a seguir orando para que no caigamos en la tentación. Gracias por el regalo de la oración y por responder a nuestras oraciones. Ayúdanos, oh Señor, a hacer tiempo para las oraciones diarias y a arrodillarnos y someternos a tu voluntad. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.